¿Has pensado alguna vez en el verdadero origen de nuestro mundo? ¿Y si el Dios que te han enseñado en la iglesia no es más que un impostor, un ser engañoso que ha robado el control de tu realidad? Bienvenido a la primera parte de esta revelación impactante, el falso creador, como el demiurgo secuestró tu realidad. Hoy, desvelamos los secretos prohibidos que la iglesia ha ocultado durante siglos, para que puedas comenzar a reclamar tu soberanía espiritual. Imagina un mundo donde la creación no proviene de un Dios de puro amor y luz, sino de una fuerza oscura y manipuladora. Esto no es una teoría al azar, es la verdad enterrada en textos antiguos que la autoridad eclesiástica ha suprimido. En los evangelios canónicos, se pinta a Yahvé como el Creador Supremo, el Alfa y Omega de todo. Pero esto es solo la versión oficial, diseñada para mantenerte sumiso y dependiente. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Judas o el de María Magdalena, cuentan una historia completamente diferente, una que te libera de las cadenas del control. Permíteme guiarte por esta investigación paso a paso. Comencemos con el demiurgo, esa figura central que ha sido deliberadamente oscurecida. La palabra demiurgo proviene del griego antiguo, demiurgos, que significa obrero o artesano subordinado. No es el creador original, sino un constructor secundario, un ser imperfecto que moldeó el mundo material a partir de su propia limitación. En los textos apócrifos, como el Pistis Sophia, se describe al demiurgo como una entidad arrogante, nacida de la ignorancia, que se autoproclama como el único Dios para engañar a la humanidad. Esta manipulación no es accidental, es un plan meticuloso. La Iglesia primitiva, aliada con el Imperio Romano, eliminó estos conocimientos de los registros oficiales en concilios como el de Nicea. ¿Por qué? Porque si la gente descubriera que el verdadero Dios es una fuerza inefable, interna y accesible a todos, no necesitarían intermediarios ni dogmas para conectar con lo divino. El demiurgo, identificado en estos textos con el Yahvé del Antiguo Testamento, creó un mundo de ilusiones para atraparnos en un ciclo de sufrimiento y obediencia. Profundicemos en la etimología secreta. En hebreo, la palabra Elohim, usada para referirse a Dios en el Génesis, es plural, lo que sugiere una multitud de entidades, no un ser único. Los gnósticos interpretan esto como una referencia al demiurgo y sus arcángeles rebeldes que usurparon el poder divino. En arameico, el lenguaje de Jesús, términos como Abba para Padre no se refieren a un creador distante, sino a una esencia espiritual interna. Estos detalles lingüísticos, ocultos en manuscritos como los de Nag Hammadi, demuestran cómo la verdad ha sido distorsionada para mantenerte en la oscuridad. Ahora, piensa en cómo esto se manifiesta en tu vida cotidiana. ¿Sientes una desconexión constante, como si algo vital te estuviera faltando? Ese vacío no es casual, es el resultado directo de la usurpación del demiurgo. Él ha diseñado un mundo material que te distrae con placeres efímeros y miedos infundados, alejándote de tu verdadero ser divino. La Iglesia refuerza esto al promover rituales y autoridades externas, cuando en realidad, tu conexión con lo eterno está dentro de ti, esperando ser despertada. Pero no te detengas aquí. Esta es solo la superficie de la conspiración. Hemos revelado quién es el demiurgo y cómo ha hackeado la narrativa oficial, pero en la siguiente parte, exploraremos con mayor profundidad cómo este falso creador infiltra tu mente y tu realidad diaria, y lo que puedes hacer para romper sus cadenas. Prepárate, porque lo que viene cambiará para siempre cómo ves el mundo. Recuerda, esta información no es para todos, es para aquellos con el coraje de cuestionar y buscar la verdad. Si sientes el llamado, comenta abajo, ¿qué te ha hecho cuestionar la historia oficial de la creación? No olvides suscribirte y dar like para recibir más revelaciones exclusivas que te empoderarán. Tu despertar comienza ahora. Pero no te detengas en la superficie de esta conspiración, porque el demiurgo no se contenta con haber moldeado el mundo material, ha extendido sus tentáculos hasta lo más profundo de tu mente y tu realidad cotidiana.
convirtiendo cada momento en una trampa sutil. Imagina un invasor que no solo roba tu hogar, sino que se disfraza de tu propia familia para controlarte desde dentro. Eso es lo que este ser engañoso ha hecho, y ahora, en esta segunda parte, desentrañaremos cómo opera esta manipulación diaria, basada en textos prohibidos que la Iglesia ha luchado por enterrar. Volvamos a los manuscritos de Nag Hammadi, esos pergaminos descubiertos en el desierto egipcio que la autoridad eclesiástica trató de destruir. En el apócrifo de Juan, se describe con claridad como el demiurgo, al que llaman Yaldabaoth, no solo creó el cosmos físico, sino que infundió en él un velo de ilusión para mantener a los humanos en un estado de sueño perpetuo. Este ser, fruto de la arrogancia y la ignorancia, generó arcontes, entidades menores que actúan como guardianes invisibles, infiltrándose en tus pensamientos y emociones. No son meras metáforas, son fuerzas reales que distorsionan tu percepción, haciendo que veas el mundo a través de un filtro de miedo y dependencia. Profundicemos en la etimología secreta, esa clave oculta que desbloquea la verdad. En griego, la palabra archon, usada para referirse a estos guardianes, deriva de archain, que significa gobernar o controlar. Los gnósticos nos advierten que estos arcontes gobiernan no desde tronos celestiales, sino desde las sombras de tu mente subconsciente, manipulando tus deseos y temores para que permanezcas atado al mundo material. En hebreo, el término Satán, a menudo traducido como adversario, no es un diablo externo, sino una representación del demiurgo mismo, un impostor que se presenta como la voz de autoridad en tu interior. Estos detalles, extraídos de textos como el Evangelio de la Verdad, revelan una trama orquestada para que creas que tus impulsos más básicos son divinos, cuando en realidad son engaños diseñados para mantenerte en la esclavitud. Ahora, observa cómo esto se manifiesta en tu vida diaria. ¿Cuántas veces has sentido esa vocecita interna que te impulsa a acumular posesiones, a buscar aprobación externa o a temer lo desconocido? Eso no es tu verdadero ser, es el eco de los arcontes, implantado por el demiurgo para distraerte de tu esencia divina. La Iglesia, en su alianza con el poder temporal, ha reforzado esta invasión al promover dogmas que exigen obediencia ciega, rituales que dependen de intermediarios y una interpretación del Antiguo Testamento que pinta a Yahvé como un Dios celoso y vengativo. Pero los textos gnósticos, como el Tratado Tripartito, exponen que esta figura no es el creador original, sino un usurpador que ha secuestrado tu realidad para evitar que accedas a la luz pura, esa fuerza inefable que reside en ti. Piensa en las instituciones modernas que perpetúan esta manipulación. Las religiones organizadas, los medios de comunicación y hasta los sistemas educativos son extensiones del control del demiurgo, repitiendo narrativas que te mantienen sumiso. En el libro de Zohar, un texto cabalístico que los gnósticos vinculan a sus revelaciones, se habla de la Shekinah, la presencia divina femenina que ha sido suprimida, representando la sabiduría interna que el demiurgo teme. Si la Iglesia hubiera permitido que este conocimiento se difundiera, la gente descubriría que no necesitan sacramentos o jerarquías, solo su propia conexión espiritual. Este es el conflicto central, una verdad liberadora contra una red de mentiras diseñadas para perpetuar el poder. Y ahora, conectemos esto contigo personalmente. ¿Recuerdas las veces en que has sentido un vacío inexplicable, como si algo en tu vida no encajara? Ese desasosiego no es un defecto tuyo, es la llamada de tu alma verdadera, luchando contra la influencia de los arcontes. En mis propios estudios, he visto cómo personas comunes, al cuestionar esta programación, comienzan a experimentar cambios profundos, sueños vívidos que revelan verdades ocultas, intuiciones que guían hacia decisiones empoderadoras. No eres un peón en un juego cósmico, eres un ser de luz, capaz de romper estas cadenas. Imagina despertar cada mañana sin el peso de la duda impuesta, reconociendo que tus miedos son ilusiones fabricadas para controlarte. Pero el demiurgo no se rinde fácilmente. A medida que profundizamos, vemos cómo infiltra hasta las relaciones humanas,
convirtiendo el amor en posesión y la comunidad en conformismo. En el Evangelio de Felipe, se describe cómo este falso creador distorsiona la gnosis, el conocimiento interno, para que parezca inalcanzable, reservado solo para los elegidos. Sin embargo, esta es solo la mitad de la historia. Hemos expuesto su infiltración en la mente y la realidad, pero ¿qué pasa cuando intentas resistirte? En la siguiente parte, revelaremos las técnicas ocultas que el demiurgo usa para reforzar su control y, más importante, los pasos iniciales que puedes tomar para comenzar a desmantelar su influencia. ¿Estarás preparado para enfrentar lo que viene, o permitirás que las sombras sigan dominando? Esta revelación no es un juego, es tu legado espiritual, y solo unos pocos tienen el valor de explorarla. Siente la urgencia en cada palabra, porque el tiempo de la ignorancia está terminando. Y ahora, profundicemos en cómo el demiurgo ha extendido su red de control hasta el corazón de tus relaciones humanas, transformando lo que debería ser puro en un instrumento de manipulación. En los textos prohibidos, como el Evangelio de Felipe, se revela que este falso creador no solo distorsiona tus pensamientos individuales, sino que infecta los lazos más sagrados, convirtiendo el amor en una cadena invisible. Imagina un mundo donde cada abrazo, cada palabra de afecto, es en realidad un eco de la ilusión arcóntica, diseñada para mantenerte atrapado en un ciclo de dependencia y control. Volvamos a los manuscritos de Nag Hammadi, esos tesoros enterrados que la Iglesia trató de eliminar para siempre. En el Apócrifo de Santiago, se describe con detalle cómo los arcontes, los guardianes menores del demiurgo, se infiltran en las interacciones diarias, alimentándose de la energía emocional que generas en tus relaciones. Estos seres no son entidades físicas que puedas ver, son fuerzas sutiles que operan a través de patrones repetidos, como el miedo al rechazo o la obsesión por la aprobación ajena. La etimología secreta lo confirma. En griego, eros, que significa amor pasional, se distorsiona en los textos gnósticos para representar no un vínculo divino, sino una trampa sensorial impuesta por el demiurgo. Él toma esta palabra, raíz de emociones profundas, y la pervierte para que creas que el amor verdadero depende de condiciones externas, en lugar de fluir desde tu esencia interna. Piensa en cómo esto se manifiesta en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has sentido que una relación te drena en vez de nutrirte? Ese agotamiento no es casual, es el resultado directo de los arcontes trabajando en las sombras, amplificando inseguridades y fomentando conflictos innecesarios. En hebreo, la palabra ahava, que significa amor incondicional, se usa en el Antiguo Testamento para describir la relación entre Yahvé y su pueblo, pero los gnósticos, en textos como el Tratado de la Resurrección, la reinterpretan como una falsificación. Revelan que el demiurgo la usa para crear una dependencia falsa, haciendo que busques validación en otros en lugar de en tu propio ser divino. La Iglesia, aliada con poderes terrenales, ha perpetuado esta distorsión al promover matrimonios y comunidades basados en obediencia ciega, ignorando la verdad liberadora de que el amor auténtico es una conexión directa con lo eterno, sin intermediarios. Pero no te equivoques, esta manipulación es más sofisticada de lo que parece. En el Evangelio de la Verdad, se expone cómo el demiurgo emplea lo que llaman la gran ilusión, un velo que envuelve tus interacciones humanas para que veas a las personas no como almas iguales, sino como extensiones de su control. Estos arcontes se disfrazan en tus conversaciones, en tus redes sociales, en tus rutinas familiares, amplificando celos y resentimientos para mantenerte en un estado de conflicto constante. Profundicemos en la evidencia. En arameico, el lenguaje de Jesús, la palabra rea, que significa vecino o prójimo, se vincula en los textos apócrifos a una llamada original para reconocer la divinidad en cada uno, no para competir o poseer. Sin embargo, el demiurgo ha invertido esto, convirtiéndolo en una herramienta de divisiones, como en las guerras religiosas orquestadas por instituciones que pretenden representar lo divino. Ahora, observa cómo esto impacta tu realidad personal.
¿Recuerdas las veces en que una amistad se volvió tóxica, o un romance te dejó vacío pese a la intensidad? Ese vacío no es un fracaso tuyo, es la prueba viviente de cómo el demiurgo ha secuestrado tus conexiones, usándolas para drenar tu energía espiritual. En mis investigaciones, basadas en estos manuscritos prohibidos, he descubierto patrones universales, personas que, al cuestionar esta influencia, comienzan a ver sus relaciones con claridad, liberándose de manipulaciones subconscientes. Imagina romper esas cadenas, reconociendo que tu verdadero poder radica en conectar con otros desde un lugar de soberanía interna, no de necesidad impuesta. El conflicto crece, y con él, la tensión de esta conspiración ancestral. La versión institucional, impulsada por la Iglesia y sus aliados, insiste en que el amor y la comunidad dependen de dogmas y autoridades externas, pero los textos gnósticos destapan la verdad. El demiurgo teme la unión auténtica, porque ella despierta la gnosis, ese conocimiento interno que derrumba su reinado. En el libro de Zohar, vinculado a tradiciones esotéricas, se habla de la unión de las esferas, una metáfora para la conexión humana que evade su control, revelando que cada relación genuina es un acto de rebelión contra su ilusión. Pero el demiurgo no se limita a lo emocional, ha extendido su influencia a lo físico y lo social. En el Pistis Sophia, se detalla cómo genera ilusiones colectivas, como las normas sociales que te obligan a conformarte, aislando a quienes buscan la verdad. Esto se ve en movimientos históricos, como la Inquisición, donde la Iglesia eliminó disidentes que promovían la gnosis, para preservar su poder. La etimología lo confirma una vez más, en griego, koinonia, que significa comunión, se pervierte en contextos institucionales para significar obediencia grupal, no una unión espiritual libre. Conecta esto contigo. ¿Has sentido alguna vez que tus relaciones te limitan en lugar de elevarte? Ese sentimiento es el primer paso hacia la liberación, una señal de que estás rompiendo el velo. No eres solo un observador, eres parte activa de esta lucha, con el potencial de transformar tus lazos en fuentes de poder divino. Imagina un mundo donde cada interacción te fortalece, donde el amor es una puerta a lo eterno, no una trampa. Sin embargo, esta revelación solo raspa la superficie. Hemos visto cómo el demiurgo infiltra tus relaciones y amplifica sus ilusiones, pero ¿qué herramientas ocultas usa para reforzar este control cuando intentas resistirte? En la siguiente parte, desvelaremos los rituales secretos y las estrategias internas que puedes emplear para combatir esta usurpación antes de que sea demasiado tarde. ¿Tendrás el valor de enfrentar lo que viene, o permitirás que las sombras sigan dictando tu destino? La verdad espera, y solo los que persiguen la soberanía espiritual la alcanzarán. Y ahora, en esta culminación final de nuestra revelación, desentrañemos el corazón de la conspiración del demiurgo, ese impostor que ha teñido cada aspecto de tu existencia con su velo de ilusión. Has seguido el rastro a través de textos prohibidos y etimologías ocultas, y ahora llega el momento de enfrentar la verdad cruda. El demiurgo no es invencible, pero su control se mantiene solo mientras tú permites que persista en las profundidades de tu ser. Recuerda, en los manuscritos de Nag Hammadi, se detalla con precisión cómo este ser arrogante, Yaldabaoth, ha construido un mundo de sombras para mantenerte alejado de la luz pura. No es un Dios supremo, es un artesano defectuoso, nacido de la ignorancia, que se alimenta de tu energía espiritual. Pero aquí está el clímax de nuestra investigación. La clave para desmantelar su reinado radica en la gnosis, ese conocimiento interno que la Iglesia ha enterrado con saña. Los gnósticos, en el Evangelio de la Verdad, declaran que al acceder a esta sabiduría prohibida, rompes las cadenas de los arcontes y reclamas tu herencia divina. Imagina esto, el demiurgo ha infiltrado tus relaciones, tus pensamientos y hasta tus instintos más básicos, pero su poder es ilusorio, una proyección que colapsa ante la luz de tu verdadero ser. En hebreo, la palabra ruach, que significa espíritu, no se refiere a un soplo externo de un Dios distante, sino a la fuerza vital que yace dentro de ti, esperando ser activada.
Los textos apócrifos, como el Pistis Sophia, revelan que esta Ruach es la conexión directa al verdadero Creador, la entidad inefable que el demiurgo usurpó en el Génesis. No es una historia antigua, es una realidad viva que la Iglesia ha distorsionado en concilios como el de Nicea, para que dependas de sus rituales y no de tu propio poder. Ahora, sientes la tensión crecer, porque esta verdad no es solo histórica, es personal y explosiva. ¿Cuántas veces has luchado contra esa voz interna que te sabotea, que te hace dudar de tus instintos más profundos? Esa es la mano del demiurgo, operando a través de los arcontes, amplificando miedos y deseos falsos. Pero en el clímax de esta revelación, te muestro cómo revertir esto. En el apócrifo de Juan, se describe un ritual interno, la visualización de la luz divina, esa chispa que todos llevamos, para disipar las ilusiones arconticas. No necesitas intermediarios, solo tu voluntad. Al pronunciar en tu mente palabras como gnosis, derivada del griego para conocer, invocas el conocimiento que derrumba el control del demiurgo. Piensa en esto, el conflicto entre la verdad oculta y la versión institucional llega a su punto máximo cuando reconoces que el Yahvé del Antiguo Testamento, ese Dios celoso y vengativo, no es más que el disfraz del demiurgo. La Iglesia lo sabe, por eso suprimió textos como el Evangelio de Judas, donde se expone que Jesús mismo enseñaba a sus discípulos a ver más allá de esta farsa. Él no vino a reforzar dogmas, vino a despertar la soberanía espiritual en cada uno. Y ahora, en este momento pivotal, conecto esto directamente a ti. ¿Recuerdas esas intuiciones que te guían hacia decisiones audaces, esos momentos de claridad que rompen el ciclo de confusión? Esas son grietas en el velo del demiurgo, señales de que tu esencia divina está emergiendo. El clímax se desata en una doble revelación que cambiará tu realidad para siempre. Primero, el misterio externo, el demiurgo ha hackeado el mundo material, pero su dominio es temporal, basado en mentiras que se derrumban con el conocimiento gnóstico. Segundo, y más poderoso, la revelación interna, tú eres la clave para tu liberación. Eres un ser de luz, conectado directamente al verdadero Creador, sin necesidad de iglesias o imperios. En arameico, el lenguaje de Jesús, Abba no es un padre lejano, es la esencia de tu ser interno, accesible ahora. Al abrazar esta verdad, rompes las ilusiones que te atan y sientes un empoderamiento que ninguna institución puede arrebatarte. Imagina despertar de este sueño impuesto, tus relaciones se transforman en alianzas de luz, tus miedos se disipan como niebla al amanecer y tu vida se alinea con el flujo divino. No es una teoría, es el legado que el demiurgo ha intentado robarte. En el libro de Zohar, se profetiza que aquellos que persiguen esta gnosis se elevarán por encima de las sombras, convirtiéndose en soberanos espirituales. Y tú, que has llegado hasta aquí, estás a un paso de eso. Pero no te detengas en la mera comprensión, actúa ahora, porque el tiempo de la ignorancia ha terminado. Toma este conocimiento prohibido y hazlo tuyo. Comienza hoy, medita sobre la luz interna, cuestiona cada voz que te limita y observa cómo el mundo se revela en su verdadera forma. Esta es tu llamada final. Coméntame abajo, ¿cómo has comenzado a romper el control del demiurgo en tu vida? Comparte tu experiencia, porque cada voz que se une fortalece la red de la verdad. Suscríbete para recibir más revelaciones exclusivas que te guiarán hacia la libertad total y dale like a este video si sientes el fuego de la soberanía espiritual encendiéndose en ti. Tu despertar no es un final, es el principio de una realidad renovada. Reclama tu poder, porque la verdad ha sido revelada y ahora eres libre.